Les pido que abran sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículos 14 al 16. Primera de Timoteo 3, 14 al 16. Dice la Escritura así, el apóstol Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios bendiga su palabra. Tengo un interés muy particular por esta porción de la Escritura. Todas las veces que predico lo disfruto porque es lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero hay veces que hay textos que son muy sencillos, parecen, pero tienen una profundidad tan grande, tienen las luces encendidas de una forma tan evidente que necesito prestar más atención. Y de alguna forma el sermón de hoy está relacionado con lo que vimos el domingo pasado, que tiene que ver con una vida de santificación. Y quiero decir esto, y tengo mis notas, incluso mis notas son diferentes este domingo, porque sí, quiero, como siempre, hablar del corazón, pero hoy más todavía, más aún si me permiten la expresión. A mis hermanos, a mis ovejas, entre paréntesis, entre comillas. ¿Qué estaba diciendo? Tiene relación con el domingo pasado, porque hablamos de la vida de santificación, de la vida de santidad, de caminar una vida de santidad, de vivir en santificación, de vivir imitando a Dios. Y a veces es difícil que nosotros entendamos y captemos que la vida personal que nosotros llevamos caminando con el Señor es el fundamento para el caminar de la iglesia. Es el fundamento para el caminar de la iglesia. A veces desconectamos nuestra vida, mi vida con el Señor, mis batallas espirituales, tengo que crecer en mi fe, pero no llegamos a captar que somos el cuerpo y que el cuerpo está compuesto por personas que todos aprenden individualmente a caminar para honrar al Señor. Y de hecho quiero recordarles esto, que las cartas del Nuevo Testamento, donde nosotros aprendemos sobre la vida de santidad, fueron escritas a iglesias. Muy pocas cartas fueron escritas a individuos, pero las que contienen más enseñanzas sobre santificación, sobre caminar, fueron escritas a un grupo de personas. Entonces no podemos desconectar eso. O sea, mi vida de santidad, mi caminar con el Señor, sí o sí afecta a la iglesia. A veces afecta, y quiero decir dos cosas, afecta de ambas maneras, afecta positivamente y negativamente. Vamos a hablar de lo positivo, Vamos a hablar de lo positivo. ¿Cómo afecta positivamente? Porque negativamente ya sabemos cómo afecta. El pecado en la iglesia, Dios no bendice la iglesia cuando hay pecado, ¿verdad? Siempre tenemos pecados, pero tenemos que confesar, 1 Juan 1:9, pero estamos hablando de pecados que no se tratan. Pero positivamente, ¿cómo afecta? Fíjense que venís a la reunión donde esta semana has disfrutado de la Escritura y has tenido victorias sobre tu vida como cristiano, y llegás a la casa de Dios y encontrás otro hermano que ha tenido la misma situación y ha batallado y ha vencido, y vienen a adorar al Dios que les ha ayudado esta semana a batallar y a aprender y a caminar con Él. Y qué bárbaro, hermano, ¿qué aprendiste? ¿Qué fue lo que pasó esta semana? ¿Y te acordás que me pediste oración por esto? Sí, mira, este texto de la Escritura me ayudó, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que la Biblia es central para que nosotros sepamos cómo caminar. Y finalmente es lo que es el título de este sermón, si lo han recibido: la iglesia no vive como quiere, sino como Dios manda. Y el texto que nosotros leímos es, para mí, uno de los textos
más importantes del Nuevo Testamento. Y venía con Mariano en el auto y le venía expresando por qué. No soy el único que piensa esto. Cualquier pastor que comienza a exponer la Escritura, y especialmente las epístolas pastorales, y llega a este texto, se da cuenta de la importancia que tiene. Porque venía hablando con Mariano y expresando que si bien todo el Nuevo Testamento contiene principios, doctrinas que nosotros debemos tener en cuenta como iglesia, la iglesia, Dios le ha dado a la iglesia hombres con dones para que puedan predicar, como los pastores. Ha dado dones a la iglesia en diferentes, pero a los pastores para poder edificar el cuerpo, para que hagan la obra del evangelio, la obra del ministerio, juntamente con el pastor, por supuesto. Entonces, todos los principios del Nuevo Testamento son importantes. Cuando digo principios hablo de doctrinas, como la iglesia tiene que vivir. Pero la carta a Timoteo es una carta a un pastor. Y el texto que nosotros leímos es un texto que se le dice a un pastor, no se le dice a una iglesia en forma, aunque la iglesia lo escuchó seguramente, pero se le dice a un pastor. Entonces, cuando ponemos 1 Timoteo 3, 14, 15 y 16 en la lista de textos y de principios para la iglesia que debe tener en cuenta, casi que está en los primeros puestos, si no está en el primero, porque el pastor es el responsable de enseñar a la congregación. Y a el pastor se le está diciendo, como en este caso en 1 Timoteo, se le está diciendo, tenés que fijarte cómo te conducís y cómo se conducen en la iglesia. Porque vos sos el responsable de enseñar eso. ¿Me explico lo que quiero decir? Después tenemos otras enseñanzas, por supuesto, en el Nuevo Testamento que debemos practicar como creyentes para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero este es un texto importante porque a un pastor se le dice, como si fuera al director técnico, le están diciendo, mira, vos tenés que tener en cuenta esto y hacerlo conocer a los demás, porque si no, no va a funcionar. Entonces le dice, tenés que tener cuidado, tenés que saber cómo conducirte en la iglesia. Y si es para Timoteo, es para todos, porque finalmente nosotros sabemos que la carta a Timoteo, si bien está dirigida a pastores, no podemos separarla cuando leemos nuestra Biblia y decir, bueno, no voy a leer Timoteo porque es para pastores. No sabemos que no es así. Todos tenemos principios aquí. ¿Quién debe ser marido de una sola mujer? ¿El pastor solamente? No, todos deben ser marido de una sola mujer. ¿Quién no debe ser pendenciero o codicioso de ganancias honestas? ¿Solamente el pastor? Todos tenemos que tener estas cualidades, especialmente un pastor. Así que tenemos estos principios aquí para que nosotros sepamos. ¿Y cómo la iglesia define cuáles son los diáconos? Tiene que saberlo a través de la carta. Así que quiero que tengamos esto en cuenta. Y antes de adentrarnos en aspectos que quiero compartir, muy prácticos sobre esto que leímos aquí, y vamos a ir desglosando en forma natural, quiero recordarles que Pablo le escribe a Timoteo. Estamos poniendo en contexto dónde ubicamos esto. Pablo le escribe a Timoteo porque era un pastor joven. Él lo conoció en Listra, en Derbe, cuando Pablo estaba haciendo su trabajo misionero, conoció a Timoteo y conoció a su mamá y a su abuela, de lo cual en la segunda carta Timoteo nos dice que eran fieles. Tu madre Eunice, tu abuela Loida y tu madre Eunice, ellos eran mujeres fieles y le enseñaron a Timoteo las Escrituras. Y evidentemente alcanzó el conocimiento de la salvación a través de su abuela y su mamá. Muy importante el rol de la mamá y la abuela en un niño, ¿verdad? Así que Pablo lo llevó a Timoteo. Después de predicar el Evangelio en Éfeso, Pablo decidió enviar a Timoteo a la iglesia de Éfeso. Ya tenía ancianos la iglesia de Éfeso. En el capítulo 20 de Hechos nos dice que Pablo llamó a los ancianos de Éfeso, a Mileto, en la costa allí, para enseñarles, hablarles, recordarles todo lo que había hecho, y les dijo, de entre ustedes se van a levantar lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño, de entre ustedes. Y aparentemente ya cuando Timoteo, un pastor joven, estaba allí, estas personas comenzaron a aparecer. Entonces, hay dos sujetalibros en el libro de 1 Timoteo, vamos a decir así, que sujetan todo el contenido, capítulo 1 y capítulo 6. Hay dos llamados de atención que Timoteo tiene que hacer, en capítulo 1 y en capítulo 6. En capítulo 1 les dice, mira, tenés que tener cuidado porque hay personas que yo te rogué, que dice que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Eso está en capítulo 6. Y luego en capítulo 1 y en capítulo 6, que le pide que guarde la buena profesión,
que mande a los ricos de este siglo que no sean altivos, ni pongan su confianza en la riqueza, etcétera, etcétera, llama la atención. Son dos sujetalibros que mantiene allí. En medio de todo de esos dos sujetalibros está la enseñanza. Pero la primera parte, los primeros, digamos, capítulos 2 y 3, tienen que ver cómo él tenía que ordenar los oficiales de la iglesia, que tienen que ver con su carácter. Y luego a partir del capítulo 4 y el capítulo 5, cómo él tenía que moverse con relación a las personas que estaban allí. Pero el capítulo 3, versículos 14 al 16 que nosotros leímos, es como un paréntesis importante donde Pablo dice, mirá, vamos a poner la pelota en el piso y decir, escúchame, esto que te estoy escribiendo y todo lo que escribo en esta carta, lo voy a hacer, bien parafraseado lo voy a hacer, esto que te escribo, te lo escribo porque yo quiero ir a verte, pero no sé si voy a poder ir a verte. Y como no estoy seguro de lo que puede pasar, porque obviamente yo no soy Dios, y aunque soy apóstol, no soy vidente para ver lo que va a pasar, yo te lo escribo para que no te quede ninguna duda de lo que tenés que hacer. Entonces, ahora sí quiero leer algunas cosas acá. En líneas generales, algunas cosas que se observan en el texto, de versículos 14 especialmente hasta el versículo 15, versículos 14 y 15. Es que no hay excusas. Es decir, Timoteo tenía la información que se requería para hacer lo que tenía que hacer. Todos sabemos lo que significa cuando se nos pide hacer algo y no tenemos instrucciones claras. No estoy seguro y tenemos que andar ahí, bueno, me imagino que tengo que hacer esto, pero cuando se nos dan instrucciones claras es bárbaro. Compra esto, a mí me dan instrucciones claras, comprar 3 tomates que estén más o menos maduros, una lata de esto y comprar esto. Y cuando no presto atención llamo y me dicen exactamente lo mismo. Cuando yo voy con eso estoy seguro que no me voy a equivocar. Vuelvo a la casa y Silvina contenta, ¿verdad? Porque hice lo que tenía que hacer. Típico, los maridos nos olvidamos enseguida. Vamos pensando en otra cosa. Pero cuando no tenemos excusas, sabemos lo que tenemos que hacer. Otra cosa interesante es que hay información que es estipulada acá. Hay información que está estipulada. Es decir, Timoteo no tenía que ser original, no había necesidad de sugerir cosas. No tenía que ser original. Pablo me dijo esto, pero capaz que los diáconos, si es un niño, pobrecito, también puede servir, ¿no? Y vamos a darle una... No hay información. Hay información que está estipulada, clara. Tercera cosa, hay una manera de hacer las cosas. Timoteo requería seguir las instrucciones apostólicas. Hay una forma de hacer las cosas en la iglesia. En cuarto lugar, hay un entorno sublime. Porque Timoteo debía remarcar que su ministerio era en la casa de Dios. Y en quinto lugar, hay una identidad única. Timoteo tenía que mantener en mente que ministraba en la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios, que es un término ya utilizado de alguna forma en el 1 Timoteo, el pastor debe ser cuidadoso de su casa, porque si no cuida su casa, ¿cómo cuidar a la iglesia de Dios? La iglesia es de Dios y es la iglesia del Dios viviente, que ahora vamos a mencionar en un momento lo que eso significa. Así que vamos a ir simplemente avanzando. Pero tengo 5 cosas para compartir. Una tiene que ver con el título del sermón, que es la iglesia no vive como quiere, sino como Dios manda. Pero ese es el quinto punto. Tengo 6 cosas sencillas. La primera es que la teología define la vida de la iglesia. La palabra teología no tiene que asustarnos. Teología es una palabra compuesta. Teo viene de Dios y logía o logos viene tratado. Entonces, lo que tiene que ver con Dios. Pero no es una palabra que debe asustarnos. Podemos usar la palabra doctrina también. Pero la palabra teología tiene que ver con eso. Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con Dios, especialmente en la Escritura. Entonces hay teología del Antiguo Testamento, hay teología del Nuevo Testamento, pero la teología. Pero especialmente en la iglesia, la teología define la vida de la iglesia. La doctrina, lo que nosotros creemos, define cómo la iglesia debe vivir. Se darán cuenta que algunas cosas pueden ser redundantes que yo estoy mencionando, así que parece que las estoy repitiendo, pero se dan cuenta que si nosotros no conocemos la teología,
no conocemos la doctrina, no vamos a funcionar como Dios quiere que funcionemos. O, mejor dicho, para acompañar lo que el subtítulo, la teología define la vida de la iglesia, lo que nosotros creemos es como nosotros vamos a vivir. Y fíjense que eso tiene que ver con la vida cotidiana también, en la vida secular, por así decirlo. Lo que comes define lo que sos. ¿Escucharon eso alguna vez? Lo que uno come define lo que es. Tiene mucho que ver con el estado de salud, con lo que nosotros comemos, cómo nos cuidamos. Es lo que somos. Tenemos problemas de salud, no hablando de situaciones extremas donde tiene alguien congénito, lo que sea, pero define lo que somos. Cómo comemos, qué comemos, descuidado, define el tipo de vida que llevamos. En la vida espiritual es lo mismo con la doctrina. Lo que nosotros creemos define la vida de la iglesia. Y por eso nosotros necesitamos permanentemente estar repasando y reviendo estas cosas. Y Timoteo tenía que saber también de parte de Pablo que Timoteo, tu iglesia en Éfeso, va a definir la vida de la iglesia. Y Timoteo, el problema que vos tenés es que hay gente que está enseñando otra cosa, hay gente que está enseñando que hay cosas que no se pueden comer, no se pueden casar. Eso está en capítulo 4, si uno ve el contexto de toda la epístola, había enseñanza, estaban diciendo, bueno, uno tiene que circuncidarse, uno tiene que guardar toda la ley. Si vos enseñás eso, la iglesia va a vivir de esa forma. O si permitís que esas cosas se enseñen, la vida va a vivir de esa forma. Si vos permitís que los ricos confíen en las riquezas, la iglesia va a vivir de esa forma. Si vos permitís que los hombres oren con ira y contienda, y cuando les dicen oren levantando manos santas sin iras ni contienda, si vos permitís que las mujeres sean las que tienen el rol de la enseñanza en la iglesia, si vos no ubicás al hombre y la mujer en la iglesia como corresponde, no va a funcionar esto porque hay un orden como funciona la iglesia. Y claro, un joven como Timoteo decía, bueno, esto me pone en camisa 11 varas, pues debe ser bravo tener que como joven pararse con personas que eran ancianos de antes y tener que marcarles el paso. Por eso le dice en la segunda carta, nadie tenga en poco tu juventud. Nadie tenga en poco tu juventud. Perdón, en la primera carta, en capítulo 4. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es la iglesia, Timoteo. La iglesia, la teología, define la vida de la iglesia. Y para nosotros es importante, por eso enseñamos, no lo estamos haciendo este año por diferentes razones, pero por eso vamos libro por libro. Por eso leemos la Biblia todos los domingos en la iglesia. En la lectura pública, que alguien puede venir y se encuentra desconectado. ¿Qué tiene que ver esto? No tiene nada que ver, tiene que ver con que nosotros leemos la Escritura porque creemos que la Biblia debe ser leída en la congregación. Lectura congregacional, como lo haríamos en nuestra casa, nada más que todos juntos. Le damos un lugar y le estamos diciendo a la gente que esto define nuestra vida como iglesia. Queremos que la Biblia se lea, escuchá, Dios puede hacer lo que sea. ¿Saben que hay un escaparate, una vitrina en las sociedades bíblicas de Montevideo? Creo que es en calle, no me acuerdo de calle 18 de julio, algún lugar, no recuerdo ahora, pero hay una vitrina donde hay una Biblia apoyada. Y lo que hacen es todos los días dar vuelta a una página. Y mucha gente para a leer. Lo único que hacen es dar vuelta a la página de la Biblia. Me encanta eso. En la época digital, en la época de informática, alguien que está dando vuelta una página por día. ¿Saben lo que Dios puede hacer con eso? Es increíble. Bueno, nosotros leemos la Biblia acá. Y eso define nuestra vida. Esta es la iglesia que cree que la palabra de Dios tiene autoridad. Bien, número 1, pasamos simplemente en forma general. Número 2, y esto se desprende, que la palabra de Dios sostiene a la iglesia. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Claro que Timoteo no estaba pensando que esto que él escribía era toda la Biblia. Para nosotros tiene una relación, hay una relación, porque sabemos que el Espíritu Santo está hablando aquí puntualmente en el contexto de 1 Timoteo, está diciendo esto te escribo y tenemos que entender, pero también cuando nosotros leemos otra porción de la Escritura que nos indica cómo un creyente debe vivir, podemos decir, esto Dios me escribe para que yo sepa qué es lo que debo hacer, sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre el trabajo, sobre decisiones, sobre el uso de dinero. Esto me escribe Dios para saber cómo debo conducirme. Entonces, sin hacer, digamos, violencia al texto, sabemos que tiene que ver con todo. Pero aquí, puntualmente, está hablando de lo que Timoteo tenía que escuchar. Lo que Pablo le escribía era mandato de Dios porque era una autoridad apostólica, es decir, encomendado por Dios. Entonces, como apóstol, él mandaba
y tenía este orden. Es como empieza la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces, no hay duda alguna que lo que está escribiendo tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios va a sostener la vida de la iglesia. Pablo le está diciendo a Timoteo, si haces esto, la iglesia va a estar siendo sostenida. Y aquí hay algunas cosas que yo quiero compartir. Timoteo tiene que aprender a depender de la palabra de Dios. Miren si Timoteo escuchaba esto de Pablo, esto te escribo Timoteo para que sepas cómo debes conducirte, y Timoteo empezaba a ponerse nervioso, y sí, pero Pablo no está acá, y sí, pero y fulano de tal, y Meneo, y Alejandro, y Fileto, y estas personas, y cómo, ¿qué hago? Y él no está, él no vio la conversación, no sabe lo que me dijeron estos hombres que están enseñando, no lo sabe, y podía pensar de esa forma. Y Pablo dice, yo te escribo esto para que sepas cómo debes conducir, hace esto. Entonces, Timoteo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que descansar en la palabra de Dios. Y la verdad es que, como mencioné al principio, la vida de santificación de la iglesia es la vida privada nuestra, que la traemos en conjunto, en comunidad, y vivimos de esta forma. Entonces quiero usar ese mismo ejemplo para hablar de cómo nuestra vida de santificación tiene que ver con la palabra de Dios. Porque no es solamente Timoteo que tiene que prestar atención a esto. Todos nosotros debemos aprenderlo. Yo sé que voy a decir cosas que las he repetido muchas veces, pero hoy espero decirlas con otro tono de color. Y es que cuando no tenemos el hábito de leer la Biblia y meditar en la Escritura y orar con dirección, voy a volver a repetir, cuando no tenemos el hábito de leer la Escritura y meditar en la palabra de Dios y orar en dirección a la palabra de Dios, es muy fácil comenzar a depender de otros, a depender de otras cosas. Es más fácil poner un mensaje de YouTube, es más fácil escuchar una canción de Spotify, es más fácil mirar un dicho que pusieron en Instagram del pastor Sugel, y quizá es más fácil esperar que el pastor venga a verme. Es decir, se crea una dependencia que no es sana del pastor. Y no me interpreten mal, porque el pastor tiene que estar, de acuerdo a 1 Timoteo, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 2, Pablo habla de como una nodriza, como una madre. El pastor tiene que estar, para eso está el pastor, para pastorear. Pero cuando se crea, y este es el punto, cuando se crea una dependencia no sana, ¿a qué me refiero no sana? Cuando hay una dependencia del pastor sin tener en cuenta lo que la Biblia dice en Salmo 1. ¿Qué dice la Biblia en Salmo 1? Que el varón bienaventurado y la mujer, el cristiano, ¿qué hace? Medita en la ley de Jehová día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. No habla de ningún pastor ahí. Cuando la persona no está haciendo caso a Josué 1, 8 y 9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cuando los creyentes no hacen caso a Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Cuando los creyentes no hacen caso a lo que dice Romanos, capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mira, hay creyentes que no tienen esperanza. Hay creyentes que no están desconsolados, que viven sin paciencia. Y el texto me dice aquí que lo único que produce eso es la palabra de Dios, no el pastor. Bien, entonces el pastor no tiene que estar, no, por supuesto que tiene que estar, tiene que socorrer a los hermanos en sus inquietudes y necesidades, hay que apoyarlos, hay que saber cómo están. Pablo le dijo a Bernabé, pasemos a las ciudades para ver a los hermanos, a ver cómo están. ¿Estaban preocupados? Claro que sí. Por eso digo, no me malinterprete sobre esto. Pero muchas veces el problema viene por una falta de devoción personal. Y es una de las típicas preguntas que yo hago a personas que están padeciendo, con quienes tengo la oportunidad de charlar. La pregunta es, ¿estás leyendo tu Biblia? Y en un 98%, 95% de los casos la respuesta es, y a veces no, a veces estoy ahí. Entonces yo internamente, yo ya tengo el panorama de lo que está pasando. Entonces, ¿era importante que el pastor esté? Sí, era importante que el pastor esté para ver alguna cosa, pero en realidad no es el quid de la cuestión.
Timoteo, si vos haces esto y vos no te guías por la palabra de Dios, vas a tener un problema con esto. Claro que sí, cualquier creyente va a tener un problema si no descansa en la palabra de Dios. Y de hecho, ¿qué pasa cuando el pastor viene a aconsejar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer Timoteo cuando aconseja? Tiene que usar la palabra de Dios. Si el pastor no viene, ningún pastor va a ir con una fórmula particular, especial, donde en este caso, este es lo que vos necesitas. Va a buscar el texto adecuado, la escritura, y decirle, esto es lo que la Biblia enseña. No me pidas que yo te solucione, eso yo no lo puedo solucionar. Entonces, generalmente lo que pasa es cuando una persona ha salido victoriosa de algo, ¿qué es lo que ocurre? Dice, una bendición, este texto que me compartió el pastor o otra persona en un momento. Este es un texto que lo estoy memorizando, lo estoy aprendiendo, porque fue una ayuda para mi vida, muy particular, me ayudó un montón. Pero fue la Biblia, no fue el pastor. No tiene autoridad el pastor. Entonces, Timoteo tenía que hacer esto, porque Pablo, ni siquiera siendo apóstol, como dije, tenía la seguridad de verlo. Dice, yo tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y eso habla de la realidad de por qué debemos depender de la palabra de Dios, incluyendo Timoteo. ¿Por qué? Porque los líderes están limitados. Los líderes están limitados porque son seres humanos. Entonces, la primera cosa es que la palabra de Dios sostiene a la iglesia, pero no solamente en el púlpito, y no principalmente en el púlpito, en la vida privada, en el hábito de la escritura. Vamos a hablar sobre esto en un momento, un poco más, pero porque quiero enfatizarlo. Pero en primer lugar, es la teología define la vida de la iglesia. En segundo lugar, la palabra de Dios sostiene a la iglesia. Y en tercer lugar, los principios bíblicos son los que guían a la iglesia. Los principios son importantes. Las formas no son importantes. Los principios son importantes. ¿A qué me refiero eso? Bueno, el principio es que nosotros como iglesia oremos. La forma lo hacemos acá los domingos a la mañana. Podemos hacerlo por casa, podemos hacerlo un día en la semana en la iglesia, podemos hacerlo de otra forma. Pero el principio no se puede alterar. El principio es que tenemos que orar. La forma, cada uno varía. En la iglesia de mi cuñado, la reunión de oración es el domingo a la tarde, después del culto de la mañana, porque es el momento para que todos estén. Y otras iglesias lo hacen en otro momento. Y otras iglesias lo hacen en la semana. Años atrás ocurrió aquí, cuando hicimos el cambio del domingo, del día de semana al domingo, aquí hubo quejas de personas que no venían a la reunión de oración, porque había un cambio. Eso es estar preocupado por la forma y no por el principio. Y hoy no tengo pelo ni en la cabeza ni en la lengua. Por supuesto no doy nombres, pero es triste cuando eso pasa. Es triste cuando las formas pesan, porque eso es tradición. Entendemos eso. Entonces, Timoteo, tenés que saber cómo conduciste. El principio es este, mirá. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario esto. Tum, 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 tum. Los diáconos, tum, 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 tum. Punto. Timoteo, hace caso a la palabra de Dios. Son importantes y son los que guían a la iglesia. Porque mañana, cuando yo tenga que escoger un anciano, es una persona que tiene cualidades, pero la persona dice, no, yo no tengo anhelo, yo no tengo deseo. O tiene deseo, pero realmente falla en que es un poco pendenciero o poco amable. Y tiene el deseo de ser esto. ¿Qué es lo que va a guiar a la iglesia para decir sí a un anciano? Los principios. No que un hermano diga sí, pero eso después se acomoda, después se va. Pero fíjate que no vamos a perder la oportunidad, la necesidad que hay de líder y todo. No. Principio, punto. Y por eso es que a veces en la iglesia se tarda mucho en escoger personas que sirvan, porque no se pueden variar los principios. Y cuando se hace, la iglesia es lo que cree. Y la iglesia cree que puede tener líderes o puede hacer cosas dándole un color mejor para que más o menos se supla y nosotros seamos pragmáticos. Que el pragmatismo es la filosofía que dice que si funciona, úsalo. Pero Pablo le dice a Timoteo, acá pragmáticos no queremos, queremos la Biblia
lo que está escrito. Entonces, los principios bíblicos son los que guían a la iglesia, tienen poco que ver con la teología. Tenemos, como dije, muchos principios doctrinales, no solamente la elección de ancianos y diáconos, bautismo, la cena del Señor. ¿Cuántas otras cosas hay en la Escritura que nosotros sabemos que son principios y los respetamos? Número 4, el carácter debe ir antes de la conducta en la iglesia, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Bien, aquí es muy práctico, ¿no es cierto? ¿Cómo debes conducirte? ¿Qué significa? ¿Cómo tenés que conducirte? ¿Cómo tenés que vivir en la iglesia? Muy importante eso. Pero esto está en el capítulo 3, versículo 15. Y el capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 3 hasta el versículo 13 es un compendio de carácter. Es un compendio de carácter de los diáconos, de los hombres de la iglesia, de las mujeres de la iglesia, de los ancianos de la iglesia. Es un compendio de carácter. O sea, no podemos desvincular versículos 14 y 15 de versículo de capítulo 2, versículos 1 hasta el capítulo 3, versículo 13. No lo podemos hacer. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, sí, tenemos que conducirnos, pero el carácter es primero. Y el carácter, vamos a ver al final, el último punto, se centra en el Evangelio, que está concentrado en versículo 16. Entonces, este es el asunto. Primera Timoteo contiene, como dije en el capítulo, advertencias que Timoteo tiene que tener en cuenta, lo mismo que hace al final de la carta, lo que mencioné antes. Capítulo 2, capítulo 3, hasta el versículo 13, tienen que ver con asuntos de carácter. Esto implica que hay que cuidarse del peligro de enfatizar la conducta como el asunto medular. No se puede enfatizar la conducta como el asunto medular. ¿Sí es importante la conducta? Sí, claro que sí. Los creyentes tienen que tener buen testimonio, pero no es el asunto medular, porque si uno enfatiza la conducta, uno puede conducirse exteriormente de una forma que nadie pueda decir nada. Es decir, yo exteriormente estoy de acuerdo, pero interiormente hago lo que quiero. Nos ha pasado acá también. Verbalmente. Nos ha pasado esto. Lo hago porque se me pide, pero no porque lo creo. Y eso no es lo que define a la iglesia. Sin duda el testimonio, el ejemplo, la conducta es importante, pero no se puede transformar, como dije, en el asunto medular. Siempre el resultado de lo que hacemos es lo que somos. Ser va primero que el hacer. Ser es más importante que el hacer. El hacer es bueno y es apreciable e importante si el ser es importante, si el ser es entendido. Lo que somos define lo que hacemos. Entonces, cuando Pablo le dice acá cómo debes conducirte, cómo haces, no sirve si no sos algo. Y ese sos algo tiene que ver con el carácter. Por eso la Biblia pone tanto énfasis en el corazón. ¿Y cómo cuidar el corazón? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y yo les digo que yo temo por mi corazón y batallo con mi corazón para que Dios forme mi corazón con su palabra. Y el domingo pasado yo prediqué 1 Pedro 1:13. Uno de los textos que he conocido y leído por años he leído ese texto. Pero por alguna razón el Espíritu Santo trabajó en mi corazón y me dijo, ajustá tu mente a la palabra de Dios y no permitas emborracharte en tu vida con cosas que no te están ayudando. Y batallo para hacer que mi vida se sujete a la Escritura y ajustar el cinturón después de más de 40 años andando en el camino del Señor y en el ministerio. Me doy cuenta que hay ebriedad en mi vida y eso hace lo que soy
Y lo que soy afecta lo que hago. Y no estoy hablando de cosas extravagantes que me saquen del ministerio y que me hagan reprensible. Estoy hablando de la vida privada. Y ahora quiero ir un poco más adentro. Tengo algunas preguntas para hacerles, para hacerme a mí, para hacerles a ustedes. Pero es importante y es excelente cuando Dios llega a tocar a mi vida a través de la Escritura y me dice, pará un poco y fíjate lo que sos. Entonces, el Evangelio, que vamos a ver en un momento, es la razón que forma el carácter. No es el ministerio lo que hace que mi carácter sea formado. Como soy pastor, yo tengo que hacer esto. No, el Evangelio, vamos a ver cómo afecta. Y van a ver que no voy a decir nada nuevo, pero lo voy a mostrar de otro lado. El carácter siempre va antes de la conducta. Y cuando Pablo le escribe, por ejemplo, a Tito, si ustedes van allí al capítulo 2 de Tito, que es importante este capítulo, noten cómo el apóstol Pablo hace énfasis sobre el carácter. Tito 1, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Escuchen, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto no es una nota al costado, al pie de página de Pablo. Eso es lo que le importa, que la palabra de Dios no sea blasfemada. Escuchen, sigue diciendo, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable. El texto allí está diciendo, hablando sanamente, irreprochablemente, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto es un peso para Pablo. Y luego dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina. Escuchen las palabras, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque usamos esa frase como trillada, ¿no es cierto? Dios nuestro Salvador el Señor Jesucristo. No, es el Espíritu Santo, dice, que adornen la doctrina de Dios. No solamente de Dios, es nuestro Salvador. Ojo, no estamos ejemplificando algo de nuestra vida para que hablen bien de mí. Adornamos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y sigue diciendo el apóstol, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, que Pablo como que se entusiasma después de hablar de Dios el Salvador y habla de la salvación. Y dice, la gracia de Dios se ha manifestado en nosotros para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Que Tito no sabía eso. El pastor no sabía eso. ¿Qué teología le está enseñando? Que Dios es nuestro Salvador. ¿Por qué se lo dice? Porque somos duros. Porque no vemos el contexto de nuestras vidas, nuestra conducta y lo que somos, no lo vemos a la luz del Evangelio. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Ahí cierra el sándwich. Pablo, que pensó al principio, tenés que hablar y lo cierra. Pero entre medio de todo eso está lo que sos. Lo que sos. Adornar la doctrina, es como un collar, esa es la idea de la palabra adornar, ahí es cosmeo, que significa, es como viene de cosméticos. Hoy día los hombres también usan cosméticos, crema, todo lo que sea, pero ¿para qué se usa el cosmético? Y para embellecer. Algunas veces por cuestiones de salud, pero principalmente para embellecer. Pero originalmente tenía que ver con collares que se ponían
en un hilo se ponían todas las joyas ordenadas, no ponían una grande, una chica, hoy día con toda la globalización y con todas las, ¿cómo se llama? Modas y todo eso ya no miran, ¿no? Entonces te venden un pantalón todo roto, que sale más caro que uno que está sano. ¿Entiendes? Pero bueno, vamos a hablar de esos temas. Pero quiero decir, la forma de adornar es poner las cosas en orden. Era un collar que se ponían las piedras en orden y que era precisa y se ponía en el cuello. Entonces, por eso la Biblia usa eso. A veces adorna en tu cuello, como los mandamientos de Dios, etcétera, etcétera. Son Proverbios 3. Por lo general, las personas juzgan a una iglesia local por lo que conocen acerca de las personas que asisten a ella. Por lo general. ¿Han escuchado eso? Yo no voy a esa iglesia porque conozco a los que van ahí. Yo no voy a esa iglesia porque yo conozco a fulano y tal. ¿Han escuchado eso? Es típico. ¿Tienen razón? Tienen razón. ¿Tienen razón en no ir? No tienen razón. ¿Pero tienen razón en lo que dice? Sí. ¿Qué es? Mal testimonio. No adornan. Estamos en 1 Timoteo. De vuelta. ¿Y por qué razón Pablo haría tanto énfasis en el capítulo 3 sobre las cualidades de carácter en la iglesia si no fuera un asunto primordial? ¿Por qué haría tanto énfasis de cómo tienen que ser los ancianos y los diáconos si no fuera algo tan importante? ¿Tiene que ver solamente con el oficio de anciano y diácono o apunta a un asunto general también, más general? Yo creo que sí, apunta al asunto de que nosotros tenemos que trabajar en pro de un carácter que se asemeje a Cristo, sea pastor o no sea pastor. Tengo que trabajar en pro de un carácter que se asemeje a Cristo. Conocerle más, conocerle más, conocerle más, conocerle más, conocerle más. De modo que cuando muera 30 segundos después lo voy a ver y voy a decir, ¡qué increíble! Te venía conociendo, pero ahora te veo. Es realmente la descripción que tenía en la Biblia, solamente que ahora veo ese cuerpo con sus manos y sus pies, pero es lo que yo leí en la Escritura, no necesitaba esperar a morir para darme cuenta cuán precioso es. Y mi carácter, mi vida se formó a través de esto. Yo no tengo dudas que Pablo tiene esto en mente acá en 1 Timoteo 3 como asunto fundamental, porque es de lo que hace eco en muchas otras partes de las epístolas. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imítenme a mí, sean imitadores de mí, hagan lo que yo hago. La formación del carácter como Cristo es una obra del Espíritu Santo. Claro que es una obra del Espíritu Santo. Todos estamos de acuerdo, amén. ¿Quién forma a Cristo en nosotros? ¿El pastor? No. Las actividades, no. ¿Quién forma a Cristo en nosotros? El Espíritu Santo lo hace. Y yo quiero detenerme aquí un momento más. Te pregunto si Dios es tu mayor tesoro. Y yo quiero que escuchen a Cristo hablar. Si Dios es tu mayor tesoro. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y ese tesoro del campo y esa perla que encontró este hombre, ese tesoro que hizo que el hombre vendiera todo por ese tesoro y esa perla que hizo el hombre que vendiera todo por esa perla, es Jesucristo. Y nosotros, en nuestra vida cotidiana, tenemos cientos de decenas de cosas que muestran que no tenemos a Cristo como nuestro mayor tesoro.
no tenemos a Cristo como nuestro mayor tesoro. Lo dice nuestro uso de tiempo, nuestro uso del dinero, nuestras amistades, nuestros hobbies, demuestran que Cristo no es nuestro mayor tesoro. ¿Cuán serio es para tu vida? Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si me decís que sí, que probablemente estás leyendo tu Biblia, es perfecto, tenés que seguir haciéndolo. Pero yo quiero hacer preguntas más concretas. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste un hábito en tu vida como resultado de la lectura de la Biblia y que Dios habló a tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que tratar un tema de carácter, de temperamento, de tu vida a la luz de la Escritura? ¿Cuándo fue la última vez? Eso es delicado. Eso es delicado, porque la Biblia dice que yo soy transformado de gloria en gloria, la misma imagen del Señor. Y a mí me duele eso. ¿Cuáles son las áreas, otra pregunta, cuáles son las áreas de tentación más frecuentes en tu vida o hacia donde se inclina tu corazón más frecuentemente? La voy a volver a repetir. ¿Cuáles son las áreas de tentación o la tentación más frecuente? O sea, ¿cuál es el... Aquí hay pescadores, ¿no? Cuando pescan carpa, se usa algo para la carpa, ¿no? Pejerrey, trucha, se usa. Dicen que los pescadores saben que hay ciertas carnadas para ciertos peces. ¿Cuál es la carnada de tu vida? ¿Con qué te agarra? ¿Qué te llama la atención? Pensá lo que sea. Pueden ser cosas de inmoralidades, pueden ser dinero, puede ser televisión, puede ser internet, no sé lo que se te ocurre. ¿Cuál es la cosa a la que se inclina tu corazón? ¿Hacia dónde va frecuentemente? El salmista David dijo: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Parece que el salmista tenía problemas con el dinero, o con las posesiones, o con lo que tenía. Y dijo: quiero que me inclines el corazón para que cuando yo Es muy clara la figura. Quiero que incline mi corazón, cosa que cuando caiga para el lado correcto. Pero inclinámelo, porque yo no lo puedo hacer, yo me voy para el otro lado. Me inclino a perder tiempo, me inclino a hacer muchos chistes, me inclino a gritar, me inclino a enojarme, me inclino para ese lado, siempre me inclino. Señor, incliname para el otro lado, para tus testimonios, a la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿podrías recitar de memoria un texto bíblico que ataque de raíz a tu problema más frecuente? ¿Podrías? Si no lo podés hacer, estás en problemas. 2 versículos. No me digas: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea mala, porque fiel es Dios, que no dejará ser tentado más lo que podéis resistir, porque dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. 1 Corintios 10:13. Ese es muy general. Ese es muy general para la tentación. No, yo estoy hablando de la tentación que tenés. Un texto bíblico, puntual. Memorizar. Yo estoy memorizando el Salmo 142. Porque el Salmo 142 dice: cuando estaba en angustia, tú conociste mi senda. Y me agarro de ese texto y memorizo ese texto. Delante de Dios expondré mi queja, delante de Dios manifestaré mi angustia. Le digo eso a Dios, memorizo ese texto, porque ese es el texto que yo necesito para batallar contra una tentación puntual en mi vida que afecta mi temperamento y carácter y que me adormece y hace que mi esposa me diga: no podemos ministrar de esta forma, no podés seguir de esta forma. Necesito un texto de la Escritura, necesito 3 textos de la Escritura. Necesito, como dice Piper, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es como una daga corta que usaban los soldados para batalla en cuerpo a cuerpo, y esos son los versículos cortos, dice. Pero después están las espadas largas, que son los capítulos, y hay que memorizar más. Estoy memorizando Romanos 8 también. Casi lo sé de años, pero como le decía Mariano hoy, no es lo mismo leer la Biblia y conocer, es sentarse a memorizar la Escritura. Necesito hacer esto, porque yo creo que la palabra de Dios es viva.
Creo que no es algo que tengo impreso acá, esa es la forma que me llega a mis ojos y a mi mente cuando yo la leo, pero es más que eso, es más que letras impresas, es más que una secuencia de palabras que forman oraciones, es la voz de Dios. Y la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Pablo le dice a los Gálatas, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la fe o por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu lo recibí por el oír con fe. Entonces yo necesito la palabra de Dios porque la fe hace que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Es decir, no es solamente que la fe viene por la palabra de Dios para la salvación. La fe viene todos los días cuando yo leo la palabra de Dios. Y eso hace que mi carácter sea tan profundo que cuando yo llego a la iglesia, yo sé cómo debo conducirme en la iglesia. Y vos tenés que saber cómo tenés que conducirte en la iglesia. Y la última pregunta antes de pasar al quinto y sexto punto. ¿Cuál es la actividad o acción por defecto que haces cuando estás solo? Y eso también le pregunté a los que saben de computadora. ¿Sabes lo que es algo que viene por defecto, que ya viene de fábrica así? Entonces, si una computadora funciona de cierta forma, de fábrica, los que saben de computación saben que pueden tocarle algunas cosas para que funcione mejor. Pero por defecto viene de esa forma. Entonces, nosotros por defecto hacemos muchas cosas. Me levanto y me lavo la cara y los dientes. Por lo general, me levanto, me lavo la cara y los dientes, después que voy a la cocina, pongo el agua al mate. Hacemos cosas por defecto, ya lo tenemos así. ¿Cuáles son las cosas que haces por defecto cuando estás solo? Te sentás en el sillón, ¿qué haces? Plac, celular. Plac, Instagram. ¿Te das cuenta cuáles son las cosas que haces naturalmente cuando estás solo? Porque lo que haces cuando estás solo define lo que sos. Y yo tengo que trabajar en mi vida para saber qué hago cuando estoy solo. Entonces, cuando yo estoy solo, estoy tratando de memorizar, estoy tratando de meterme, estoy tratando de parecer para el mundo un fanático, parecer para el mundo un bibliólatra, que no lo soy, pero quiero honrar a Dios y quiero conocer a Dios. Y mi actividad por defecto me define a mí. Y no estoy diciendo que no podemos, siempre digo lo mismo, ¿no? Como que a veces uno aclara y oscurece. Pero no es que no podemos mirar Netflix o algo, sino que hay momentos y momentos, pero eso que hacemos naturalmente, ¿qué es lo que define tu vida? ¿Qué es lo que haces naturalmente? Buscas a Dios para hacer, antes de hacer. Te despertás en la madrugada y pienso en el texto, meditad en vuestra cama y callad. Porque Amós dice, no claman a mí en sus lechos, en sus camas, no me buscan. ¿Cuál es la primera cosa que viene en mi mente cuando me despierto? A mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero yo me levanto a medianoche o a madrugada para ir al baño y no sé, parece que se prende una pantalla. Me vienen cosas del día, me vienen cosas, preocupaciones. En ese momento, cuando tú estás dormido así, no sé por qué, me pasa siempre. Me vienen cosas que me dan temor. Me parece como que me agarras desprevenido. Yo creo que hay un trabajo espiritual ahí. Y necesito la escritura en ese momento. Necesito acostarme y decir, Señor, me estoy durmiendo, quizá ni termino de orar. Capaz que ni termino de decir el texto bíblico, Señor, pero acá estoy. Quiero hacer algo. Bueno, esto es lo bueno de predicar en la iglesia, ¿no? Que la familia de la iglesia puede decir, pastor, se está en Timoteo 3 y esto tiene que ver con otra cosa, pero está hablando de estos temas, pero la verdad que es así. La Biblia me define, la Biblia me define. Y por eso el quinto punto es, la iglesia no vive como quiere, sino como Dios manda. La iglesia del Dios viviente, dice. ¿Cómo conducirte en la casa de Dios? La casa habla de una familia. Somos una familia. Somos una familia. ¿Cómo te sentiría, Mario Albornoz, si yo voy a tu casa mañana y entro y digo, le empiezo a dar órdenes a tu señora o indicarte cómo tenés que poner los muebles en tu casa?
me sacás corriendo. ¿Por qué? Porque no es mi casa, es tu casa. Y lo mismo si hago cualquier cosa en la casa de ustedes. Me separa un poquito. Esta no es tu casa, es mi casa. Aquí no tratás a la gente así. Bueno, nosotros no hacemos eso. Entonces nosotros vamos a la iglesia, a la casa de Dios, y nosotros decimos, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, y ¿por qué no esto? ¿Y por qué no el otro? ¿Y por qué no esto? El pastor esto, el pastor aquello, ¿y qué dice la Biblia? ¿Está enseñando? Sí, está enseñando, pero bla, 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 bla. La iglesia es la casa de Dios. No solamente es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente. Cada vez que la Biblia usa el Dios viviente, generalmente es un contraste con los ídolos. Es un contraste con los ídolos. Muertos. Tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen nariz, no huelen, tienen manos, no palpan, tienen pies, no caminan. Dios no es así. Dios no es así. Entonces, cuando nosotros no tenemos una idea del Dios viviente, nosotros nos transportamos como iglesia o como individuos al libro de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Y nosotros llegamos a vivir por intuición en vez de vivir por obediencia. Intuimos que lo mejor es esto, vivimos por intuición, como el tiempo de los jueces. Nosotros no podemos vivir de esta forma. Dios viviente. Eso comunica solemnidad. Es la iglesia del Dios viviente, no el templo. Él no está hablando del templo. Nunca cuando la iglesia, el Nuevo Testamento habla de la iglesia, se refiere al templo, se refiere al cuerpo, a las personas. La iglesia, el Dios viviente, es un Dios de solemnidad y está relacionado con todo lo que nosotros vemos. Y esto realmente genera temor del Dios viviente. No es un Dios muerto, es un Dios vivo. Y somos mayordomos de la casa de Dios. No podemos hacer sino lo que está escrito, como el mayordomo de Esther, como el mayordomo de Daniel, que le pidieron que no le dé carne ni le diera a comer, y el mayordomo que dijo, temo a mi señor el rey, no sea que después pase esto y esto y lo otro, tenía miedo. O sea, no puedo hacer lo que yo quiero, sino lo que se me manda. Bueno, en ese caso es providencial, ¿no es cierto?, en la vida de Daniel, pero en la vida de Esther también. Todo lo que pedía, y estaba el eunuco, le daba todo lo que necesitaba para presentarse delante del rey. Y eso es como tiene que ser. Nosotros somos mayordomos, no somos los dueños de casa, pero tenemos que cuidar la casa. ¿Por qué? Porque dice el texto que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene que transmitir la verdad sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, sobre la salvación, sobre el cielo, sobre el infierno, sobre la familia, sobre la crianza de los hijos, sobre el esposo, sobre la esposa, sobre cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros criamos nuestros hijos. La iglesia tiene que decir la verdad, esto es lo que la Biblia enseña. La iglesia tiene que decir la verdad, cómo disciplina a los hijos, cómo está en la Escritura. La iglesia tiene que proclamar la verdad, no solamente la verdad de Dios, sino es columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene que ser el modelo donde, ¿por qué a ellos no les pasa lo que les pasa a todos los demás? ¿Porque ellos van a la iglesia? No, porque la iglesia se guía por la verdad y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Una columna es lo que sostiene y el baluarte es el fundamento. Y ellos entendían muy bien, Timoteo, porque allí en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana, que tenía no sé cuántas decenas de columnas alrededor, y como eran los templos o la arquitectura griega. Pero la iglesia predica la verdad. La iglesia no puede mezclar la verdad con la mentira. La iglesia no puede ser una imagen como la imagen de Nabucodonosor, que tenía parte de bronce y hierro y tenía los pies de barro y cocido que se vino abajo. La iglesia no puede hacer eso. La iglesia tiene que mantener la verdad. Tenga poca, tenga mucha gente, tenga los que están, los que se van, no importa. La iglesia tiene que mantenerse. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que mostrar la verdad. La verdad debe conducir todo lo que hacemos, doctrina, carácter, conducta, tiene que ser la Escritura. Me baso en la palabra de Dios, me centro en la palabra de Dios, no me muevo en la palabra de Dios, muero por la palabra de Dios. Y finalmente, la perla, lo que hace que todo esto funcione, el móvil, la corriente, el aceite, lo que hace que funcione el carácter y la conducta y todo esto que realmente lo esté siempre alimentando como una fragua, no es otra cosa que el Evangelio. El Evangelio define el carácter y la conducta de la iglesia, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice Pablo. ¿Qué tiene que hacer metiendo esto Pablo acá?
Y lo que describen estos 6 versos, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, es una descripción poética inspirada por el Espíritu Santo de lo que es el Evangelio. No está necesariamente en orden. No sabemos el origen de esto, si era un himno, qué es lo que era, pero claramente es inspirado por el Espíritu Santo y tiene principios allí que están para que nosotros los recordemos. Pero antes de simplemente mencionarles algunas cosas para que nos anime y vayamos a nuestras casas y dialoguemos en el almuerzo, lo que sea, déjenme decirles que esto contiene el Evangelio, porque el Evangelio es lo que motiva toda la conducta en la vida cristiana. Eso es lo que hace Pablo en Romanos capítulo 12. Yo les ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Las misericordias de Dios son los capítulos 1 al 11, que tienen que ver con la gloria de Dios que el hombre ha abandonado, que tienen que ver con que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, que tiene que ver que nosotros somos salvos por la fe y no por las obras, que tiene que ver que somos justificados por la fe, tiene que ver en nuestra vida de santificación, que estamos muertos al pecado, tiene que ver con la batalla que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana, Romanos capítulo 7, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros, capítulo 8. Tiene que ver con el plan de Dios para el futuro, el capítulo 9, 10 y 11. Y finalmente Pablo termina el capítulo 11, 36, por él, de él y para él son todas las cosas. Y el capítulo 12 dice, vaya, con todo eso, ¿cómo no va a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo? Entonces, ¿qué es esto? Todo el Evangelio. Pablo está diciendo, no pueden vivir de otra manera. Y Pablo está diciendo acá a Timoteo algo similar. Si conducirte tiene que ver con tu carácter, lo que mantiene y lo que le da fuego a tu carácter y tu conducta en la iglesia es el Evangelio. Y esto incluye la forma en que hacemos evangelismo. Incluso, el Evangelio tiene que encender la vida de devoción de cada miembro de la iglesia. La devoción no es suficiente sino de acuerdo a la piedad. Y parte de mi ser muchas veces tiene que ver con mi estado de ánimo. La única cosa que va a sostenerte en tu estado de ánimo no va a ser el pastor al lado tuyo, va a ser que recuerdes otra vez el Evangelio en tu vida. Dios, ¿estás pasando tribulación, un momento de dificultad? Dios fue, escuchad las palabras, Dios fue manifestado en carne. Sí, la cruz es importante, pero Dios vivió acá. Vivió acá. Como dijo Pastor Piper, si hoy viviera nosotros tendría correo electrónico. O sea, para decir que es real. Vivió acá, Dios fue manifestado en carne. La gloria de Dios se encarnó, vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. Él estuvo acá, Él sabe quién soy. Él vino por mí, acá, se hizo hombre. No solamente esto, fue justificado el Espíritu, resucitó de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo vino con poder cuando Él empezó su ministerio, el Espíritu Santo vino con poder cuando Él hizo milagros, el Espíritu Santo vino con poder cuando Él resucitó, el Espíritu Santo vino con poder cuando Él ascendió a los cielos, el Espíritu Santo sigue viniendo con poder cuando una persona se convierte, Él es vindicado, justificado en el Espíritu, no solamente en carne, sino justificado en el Espíritu. ¿Qué tiene que ver esto con mi conducta? ¿Qué tiene que ver esto con mi ser? Con mi ser. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Porque Dios no me ha llamado a mí a convertirme para que yo no tenga más problemas. Dios me ha dado el Evangelio para que yo sepa que en este mundo tengo aflicción, pero ya ha vencido al mundo. Fue visto los ángeles. Dice 1 Pedro que los ángeles daban gloria a Dios cuando Cristo vino al mundo, pero después nos dice Pedro que ellos están mirando porque están, ¡wow! Ellos anhelan mirar, ¿cómo es posible? Esto nos creó a nosotros y mirá, está en medio de la paja ahora. Está con burros al lado. Eso tiene que motivarte, tiene que moverte el piso. Fue visto en los ángeles. Es predicado a los gentiles. Es predicado. El Evangelio sigue siendo predicado.
No importa que crezcan los musulmanes, el Islam y todo eso, el Evangelio sigue siendo predicado y sigue salvando almas, creído de los hombres, creído en el mundo. Dios va a salvar a las personas que tiene que salvar. Es creído en el mundo. Sigamos predicando este Evangelio. Y finalmente fue recibido arriba en gloria. Me encantó lo que escuché esta semana de un predicador. Sencillo, simplemente lo mencionó. Salmo 24. Alzaos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Esas son las puertas que se alzan cuando realmente el gobierno de Dios comienza y cuando estamos en la presencia de Dios, se abren las puertas. Alzaos vosotras puertas eternas y se abren las puertas. ¿Y qué esperamos ver ahí? ¿Qué vamos a ver ahí? Un hombre parado que entró ahí y no entró por gracia, como nosotros entramos. Entró por sus propios méritos. Jesucristo, parado y con marcas en los costados y sonriendo. Él es el Rey de la Gloria. Él es el Rey de la Gloria. Él me está esperando allí. Él está parado esperando. Este es el Evangelio, es lo que logró por mí. Tengo entrada. Todo eso yo lo sé si medito, leo, memorizo las Escrituras y me conduzco en la iglesia de Dios con un carácter que está formado por las Escrituras, por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y entonces, lo que Dios me escribe, me lo escribe para que si Él no viene todavía, yo sepa cómo tengo que conducirme en esta vida. Si Dios hizo una herida en tu corazón y metió algo ahí, no lo apagues hoy ni esta semana. Y cualquier hábito que comiences a hacer en tu vida, que sea un hábito que continúe. Porque la Biblia tiene que producir cambios de hábitos en nosotros. Tiene que hacerlo, hermanos. Algo no está bien si eso no pasa. Que Dios nos ayude. Pidamos a Dios que nos bendiga. Gracias por tu palabra. Oh Dios. Queremos orar con Miqueas, en el capítulo 7. Si no me equivoco, Miqueas dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Así que esa sensación que podemos tener en este momento de que ya lo hiciste muchas veces, ya empezaste, ya y otra vez fallás y todo eso, tenemos una resiliencia, o sea, nos volvemos a levantar por la gracia de Dios, aunque hemos pecado, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y en este momento confesamos que ante las dudas, ante los fracasos que tenemos, nos ponemos de pie de vuelta y decimos: no te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque caí yo me voy a levantar de vuelta. Voy a volver a leer, voy a volver a meditar, voy a volver a buscar. Y aunque esté en tinieblas, el Señor va a ser mi luz. Así que ahora te confieso mis pecados, Señor, te confieso mi descuido, te confieso todas estas cosas y por tu gracia y por la obra del Espíritu Santo, Señor, trabaja en mí el ser para que el hacer sea realmente bendecido por ti. Te necesitamos, te necesito, Señor. Queremos conducirnos por lo que está escrito. Oh, cuánto te honramos por no dejarnos huérfanos. Y no lo harás. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Te honramos y te imploramos esto con seguridad, porque lo hacemos no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador, y en su nombre oramos. Amén.